Jesús es multifacético. En ese estudio mostrábamos quién era Jesús como pastor, quién era como oveja, quién era como cordero, quién era como camino, quién era como puerta y quién era como pan. Pero luego mostramos quién era el que estaba sentado en el trono. En el trono, en el cielo hay un trono y en el trono uno solo sentado. Luego mostramos quién es Alfa, Omega, principio y fin. Luego enseñamos que hay un pueblo escogido para este único Dios. Luego mostramos que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Ahí quedamos hasta 4.8. Pero hoy vamos a mirar un poco acerca del pueblo y del pueblo que lleva su nombre. Amén. Hablando de esto, podemos mirar lo que dice Génesis capítulo 12. Y en Génesis capítulo 12 dice el texto sagrado de la siguiente manera. Génesis capítulo 12. Haré de ti, versículo 2, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Eso que hemos leído, ese texto, tiene que ver con la promesa que Dios le hace a Abraham. Dios llama a Abraham cuando éste tiene 75 años. Y Abraham esperó 25 años para que viera realidad la promesa en él. La promesa era que Dios haría de Abraham un pueblo grande, un pueblo hermoso. Y ya siendo Abraham de 100 años, nace Isaac. Sara tenía 90 años y era estéril. Y había concluido la costumbre de las mujeres en ella. Pero el milagro consiste en que les da el hijo de la promesa. ¿Cómo se llama? Isaac. A Isaac le da hijos, pero entre otros, unos gemelos. ¿Cómo se llamaban estos? ¿Cómo? Esaú y Jacob. La línea de la profecía va en dirección a Jacob, y Jacob es padre de los 12 patriarcas, y los 12 patriarcas constituyen el pueblo de Israel, porque a Jacob se le cambió el nombre de Jacob, que es usurpador, a Israel. Ya al cumplirle Dios la promesa a Abraham, ahora Israel se convierte en una nación muy grande, pero a Abraham se le dio una visión que el pueblo estaría esclavo por 400 años y que Dios juzgaría a la nación que los esclavizara. Eso sucede cuando José es vendido y llevado a Egipto, y posteriormente la familia de su padre llegan a Egipto. Se organizan en Gosén, la mejor tierra de Egipto, y allí duran más de 400 años. Duran 430 años. Nace, según el libro del Éxodo, un hombre se unió, un hombre llamado Amram, se casó con una mujer llamada Jocabed, y de Amram y Jocabed nace María, la hermana mayor de Aarón, y posteriormente a María nace Aarón, y luego nace Moisés, el menor de los tres. Este niño es escondido por 3 meses, pero luego es puesto en una arquilla a orillas del río, y allí es rescatado por la princesa, la cual lo regresa a través de su propia madre a su casa para ser criado por ella. La historia dice, la Biblia dice, que había vivido el pueblo de Israel 430 años en Egipto. Allí se levantaron generaciones
que no conocían muy bien a Dios. Por eso usted ve la tendencia de los que salen de Egipto a adorar ídolos. Lo primero que hace Aarón cuando Moisés está en el monte es construir un becerro, porque era lo que tenían en su mente, seguir a dioses hechos por mano de hombres, que se pudieran ver, que se pudieran palpar. Sin embargo, Dios le da leyes a este pueblo y hace de él su pueblo, su especial tesoro. Y todas las naciones, aparte de Israel, eran llamadas gentiles o gentes que no conocían a Dios. A partir de ahí, del establecimiento de Israel como nación, aparecen dos pueblos. El pueblo gentil, hagamos de cuenta que este es Israel. Dios lo planta en la tierra prometida, saca 7 naciones para plantar a su pueblo, y todas las naciones que le rodean son naciones gentiles que no conocen a Israel. A Israel Dios lo hizo para que a través de ellos, el pueblo de Israel, las otras naciones conocieran a Dios. Ya eso lo vimos en estudios pasados. Pero bueno, la idea es que las otras naciones tenían muchos dioses. Los cananeos adoraban muchos dioses. Los egipcios tenían muchos dioses. Los griegos tenían dioses por multitudes. Los romanos antiguos tenían muchos dioses. Y todas las naciones tenían multitudes de dioses. Pero Israel recibió el conocimiento dado por Dios, y a ellos se les dijo, Israel, oye Israel, Jehová el Señor, Jehová, uno es. Ya lo vimos en la lección pasada. Pero hoy se oye normal que Dios, el Dios de Israel, sea uno. Pero en ese momento no era normal, porque todas las naciones tenían muchísimos dioses. Y cuando ellos pregonan la voz de la religión hebrea, el Dios nuestro es uno, el Dios nuestro es uno, pues eso era tremendo. Pero ese único Dios era Señor en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Era el Señor de todo lo que existe. Este pueblo duró 40 años en el desierto, pero antes de sacarlo al desierto, Dios combatió los dioses de los egipcios. Las 10 maravillas que Dios hizo en Egipto era para destruir los 10 dioses principales de Egipto. Entonces, los egipcios tenían esos dioses que eran lo fuerte, lo duro, lo bueno. Y ahí se levantó Israel desde que llegaron hasta esa época, más de 400 años. ¿Cuántas generaciones? Muchísimas generaciones. Esas generaciones no conocían al Dios que el Dios de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, no conocían a ese Dios. No conocían lo que José contaba e hizo en Egipto por mano de Dios. No lo conocían. Ellos conocieron los dioses, pero entonces cuando Dios llama a Moisés y lo envía a Egipto, hace una serie de manifestaciones de su poder, y cada vez que sucedía un milagro era para destruir al Dios que era representado de esa forma o manera. De tal manera que los hijos de Israel se dan de cuenta que el Dios que predicaba Moisés era mucho más poderoso que los dioses que adoraban los egipcios. Por eso antes de sacarlos les dio lecciones. Les dio lecciones. Y cuando Israel dijo, no, pero si los 10 dioses más poderosos fueron combatidos por el Dios de Moisés, nos quedamos con el Dios de Moisés.
y se fueron con el Dios de Moisés. Pero creyeron y pese a la verdad que se les había demostrado, llevaban la duda en el corazón. Y eso hizo que duraran 40 años en el desierto. Y en esos 40 años, dice la Biblia, fueron probados. Salieron 600,000 hombres mayores de 20 años y un sinnúmero de mujeres y niños. Es probable que hayan salido 2 millones de personas al desierto. Y Dios los sostuvo a todos durante 40 años. El calzado crecía en los pies de quienes lo llevaban puesto. Así dice la Biblia. Y no les faltó nada. Pero de estos 600,000 hombres mayores de 20 años, solo quedaron 2. Los otros murieron todos en el desierto por ser rebeldes. Así dice la Biblia. Solo quedó Josué y Caleb. Y entró una nueva generación a la tierra prometida. En la tierra prometida, la conquista dura 110 años. La conquista del territorio. Y en esos tiempos, los padres dejaron de enseñar a los hijos. Y el libro de Josué se dedica a hablar de conquistas y de conquistas, y la gente dejó de enseñar. Y cuando llega la época de los jueces, se levantó una generación que no conocía a Josué ni al Dios de Josué, y comenzaron a adorar a los dioses paganos, porque se rompió la línea de enseñanza, porque lo que se leyó al presentar el niño era el mandamiento para las familias, que cada papá y mamá tiene que amar a Dios con toda la fuerza de su alma, de su mente, de su corazón, y tener la palabra de Dios en su vida, en su corazón, para enseñarla o transmitirla a los hijos. Ese era el mandamiento para ellos. Pero no se hizo en la época de la conquista. La época de la conquista promedia más o menos 110 años. Y entra la época de los jueces. La época de los jueces dura 450 años. Más o menos 15 jueces, promedio. Y la mayoría de ellos fueron jueces malos, paganos. Y cada vez que el pueblo clamaba, Dios levantaba un juez que los librara de la mano de los enemigos. Pero luego de los 450 años piden rey. Y Dios ordena a Samuel ungir a Saúl por rey. Y el reinado de Saúl dura 40 años. Y luego es desechado porque pecó, no obedeció contra Dios. Había pecado. Hizo lo que él quiso y no lo que Dios ordenó. Luego se levanta un rey nuevo llamado David. Y David es conforme al corazón de Dios, reina 40 años, y luego viene Salomón con 40 años. La época del reinado dura 120 años, gobernando a Israel. Pero los errores de David y los errores de Salomón hicieron que el reino se dividiera en dos. 10 tribus se fueron al norte, que se conoció como el reino de Israel. 2 tribus quedaron en el sur, entre otras Judá. Y después de que se dividió el reino, las 10 tribus gobernadas al norte fueron guiadas por un príncipe codescendiente o un hombre que había sido echado de medio del pueblo y duró muchísimos años fuera de su propio territorio, y luego vino para gobernar las tribus del norte. Las tribus del norte fueron cambiadas en su forma de creer, porque para adorar tenían que ir al sur, a Jerusalén. Y entonces este rey hizo dioses de metal y de madera. Hizo una orden nueva sacerdotal. El culto que se le hacía a Dios, él lo replicó, pero de manera mala. Inventó sus propios sacerdotes, los días, todo lo hizo parecido, pero de invento de él. Amén. Entonces eso era para que el pueblo no bajara a adorar al verdadero Dios. Él inventó eso. Entonces 250 años después de la división, los sirios vinieron y se llevaron cautivo las tribus del norte.
no solo se llevan cautivo a las tribus del norte, sino que traen gente de muchas naciones y los traen al norte de Israel para poblar la región que había sido abandonada por la cautividad del reino del norte. Ahí nacen los samaritanos. Los samaritanos son una mezcla entre judíos y gentiles. Cuando se unieron los judíos con los gentiles, vino esa raza que se llama de los samaritanos. Ahora tenemos los judíos, los gentiles y los samaritanos. 100 años más tarde de la caída del reino del norte, cae el reino del sur a mano de los babilonios. Y ahora Israel está pasando por un momento muy difícil, el pueblo de Dios. Pero los problemas radican en que el pueblo nunca quiso oír a Dios. La Biblia dice, si me hubiera oído Israel, si en mis caminos hubieran dado mi pueblo. El profeta Isaías, 700 años antes del nacimiento de Jesús, el primer capítulo dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos, los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor, pero Israel no tiene conocimiento. Generación mala y perversa, gente pecadora. Dice la Biblia, ¿por qué queréis ser castigados aún? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Esa era la condición del pueblo. No había cosa sana en este pueblo, el pueblo de Dios. Entonces Dios decide venir al mundo y sucede lo que les enseñamos hace 15 días. Entonces Dios, siendo espíritu, habla que visitaría al mundo, y en el capítulo 35 de Isaías, el versículo 4, 5 y 6 dice, decid a los de corazón apocado, esforzado, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución y con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Pero el capítulo 7 y versículo 14 de Isaías dice, el Señor mismo dará señal, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. El capítulo 9 de Isaías y el versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado es sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Hablando de la manifestación de Dios en carne, que se cumple 700 años después de esta profecía de Isaías, nace un niño a través de una santa y bienaventurada mujer llamada María, la cual estaba comprometida en matrimonio con José, y cuando José la vio encinta quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, un ángel le dijo, José, no temas recibir a María por mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. San Mateo capítulo 1, versículo 20, 21, 22 y 23. Hablando de él, San Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estos textos muestran la misión para la cual él había venido a este mundo. Había venido
a buscar y salvar lo que se había perdido. Los primeros años de su ministerio lo dirigió a su pueblo Israel. Las misiones que encomendó a los suyos fue en medio de los israelitas, diciéndoles: no vayan a casas ni naciones de gentiles, porque todavía se creía, según los judíos, que el Señor había venido solo a ellos. No querían nada con los gentiles, pero Dios tenía algo más grande en su mente. Y cuando usted mira lo que la palabra de Dios dice, San Marcos capítulo 16, San Marcos capítulo 16, el versículo del 14 en adelante. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, el Cristo que vino a morir por los pecadores, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, le dice a los discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Juan, cuando habla del Cordero de Dios, está identificando a Jesús como el instrumento que al entregarse en sacrificio, su sangre limpiaría al hombre de su pecado. En el Antiguo Testamento, la ley había instituido sacrificios para que el hombre pudiera escapar de su pecado. Pero esos sacrificios no sirvieron. Cada año el sumo sacerdote recordaba los pecados del pueblo. Y un día dijo el Señor: estoy hastiado de sus sacrificios, no quiero más sacrificios. La sangre de estos animales solo tapaban el pecado, pero el pecado siempre estaba ahí. ¿Qué hacía el pecado? El pecado solo tapaba el pecado. La sangre de los animales tapaba el pecado. Pero el pecado siempre permanecía. Y cada año el sumo sacerdote recordaba el pecado de todo el pueblo y el pecado estaba ahí. Ya los sacrificios de los animales no podían quitar el pecado del hombre. El pecado había echado raíces en la naturaleza del ser humano y ellos no podían hacer lo bueno. Entonces el Señor vino para presentarse como el verdadero Cordero, que su sangre no taparía el pecado, sino que quitaría el pecado del mundo. Lo quitaría. Es la diferencia entre los sacrificios del Antiguo Testamento y el sacrificio que el Señor Jesús hizo. Los sacrificios del Antiguo Testamento siempre había una cortina que cohibía al hombre de entrar al lugar santísimo, como enseñamos el jueves pasado, si no me equivoco, la última enseñanza. Pero cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó en dos. Ahora el hombre no solo tenía acceso cada año al lugar santo o sagrado, sino que al romperse el velo, en todo el mundo el hombre tiene acceso a presentarse en la presencia de Dios, y ya no con sangre, porque Cristo lo ha limpiado de su pecado con su propia sangre. Pedro dice: sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana
manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, pero dice que Él nos rescató, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Primera de Pedro 1:19. Pablo dice que por la sangre de Cristo todos tenemos acceso a su presencia. Hoy estamos aquí porque Él se entregó en sacrificio por todos nosotros. Y este evangelio no solamente se le predica a los judíos, sino que también se le predica a los gentiles. Y en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, la Biblia dice, 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois el pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. Estábamos lejos, pero Él nos hizo cercanos por la sangre del sacrificio de la cruz del Calvario. Y dice Pablo en el capítulo 2 de los Efesios, Efesios capítulo 2, versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros y los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia que nos separaba a los unos de los otros, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la cruz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. El 18, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ya no se trata de un pueblo escogido, los judíos, Israel. No, la Biblia dice que el Señor de los judíos y de los gentiles ha hecho un solo pueblo para la honra y la gloria de su santo nombre. Él mató las enemistades. Los judíos creían que los gentiles eran inmundos, no se podía acercar a ellos. El capítulo 10 del libro de los Hechos tiene 7 pasos que nos muestran cómo el Señor hizo para salvar al pueblo gentil, y de los judíos y de los gentiles hacer un solo pueblo, que es su iglesia, de la cual hablamos. Hechos capítulo 10, primer paso. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y limosnas han sido subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Primer punto:
va del versículo 1 al versículo 4. ¿Qué es lo primero? Que Dios le manda un ángel a un hombre gentil llamado Cornelio. Y le dice: Cornelio, lo que tú haces es bueno, pero aún te hace falta algo para salvarte. Eso es lo primero. ¿Quién mandó a ese ángel? ¿La Iglesia Pentecostal Unida? ¿Los misioneros? ¿Los pastores? No, lo mandó directamente Dios. ¿Quién mandó el ángel? Dios. Primer punto. Segundo punto. Lo segundo que acontece, versículo del 5 en adelante. Envía hombres a Jope, haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. El segundo paso, el ángel le dice: Cornelio, envía a Jope, y que de allá venga un hombre llamado Simón, y él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Quién hizo eso? Dios. Tercer punto, para salvar a los gentiles. Comienza en el versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado por las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual habían de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y el lienzo se recogió de nuevo en el cielo. Dios está tratando con Cornelio allá, pero ahora trata con Pedro allá. Y Pedro subió a la azotea a orar. Y cuando sube a la azotea a orar, Dios le dio una visión. Y él comienza a mirar un lienzo. Cuadrúpedos, reptiles, fier del campo, aves. Y una voz: levántate, Pedro, mata y come. Y él: yo no, jamás he comido cosa inmunda. Y dice: y se hizo 3 veces esta voz, le habló 3 veces. Y el lienzo se recogió al cielo y él dijo: ¿qué será lo que Dios me quiere decir? ¿Quién le dio esa visión? ¿La Iglesia Pentecostal? ¿Los misioneros? No, Dios. Y mientras Dios trata con Cornelio allá en Cesarea de Filipo, acá está tratando con Pedro en Jope. Luego, la Biblia dice que viene el punto 4, comienza en el versículo 7. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio preguntaron sobre la casa de Simón y llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, desciende con ellos y no dudes, porque yo lo he enviado. Pedro está perplejo. Él sube a la azotea, allá en lo alto, va subiendo, quiere orar mientras le preparan algo. Y cuando sube allá, se arrodilla a orar. Y mientras está orando, ve una visión. Y luego él se pone a pensar: ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué me quiere decir Dios? Y el Espíritu lo toca: Pedro, Señor, 3 hombres te buscan. Vete con ellos, porque yo, el Espíritu Santo, lo he enviado. Vete con ellos. Punto 5, versículo 24 en adelante. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a los parientes y amigos cercanos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre.
Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar y pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y dice la Biblia, verso 33: así que luego envié por ti. Tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado que nos digas. En el quinto punto, Pedro llega a la casa de Cornelio. Y Cornelio dice: todos estamos en la presencia de Dios, ansiosos de oír qué es el mensaje que Dios nos ha enviado a decir. Aleluya. Qué bueno es estar ansioso, deseando qué es lo que Dios quiere para mí. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? En el sexto punto, Pedro dice que Jesús vino y murió por los pecadores. Y en el versículo 43 dice: de este dan testimonio todos los profetas. Sexto punto, del 43 en adelante: que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que habían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que vinieron con Pedro se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oía que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Miren, el quinto punto. El sexto punto, ¿cuál era el mensaje? Pedro les dice: de Jesucristo hablan todos los profetas que hay en las Escrituras. Y todos dicen que todos los que en él creyeren tendrán perdón de pecado por su nombre. Y cuando los gentiles se dieron cuenta que para ellos también era el sacrificio del Calvario que Jesús había hecho, e inmediato recibieron el Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas. Porque hay perdón de pecados en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Fuerte ese aplauso para Él. Fuerte ese aplauso al Señor. El último punto, séptimo punto, para el Señor salvar a los gentiles, que somos los que estamos aquí. Versos 47 y 48. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen con ellos por algunos días. Pregunto yo, ¿quién se inventó el bautismo en el nombre de Jesús? Lo que acaba de oír. ¿Quién estaba trabajando con un ángel y con cosas allá con Cornelio? ¿Quién? ¿Y quién estaba dándole revelaciones aquí a Pedro? ¿Quién? ¿Y quién derramó el Espíritu Santo sobre los gentiles? ¿Quién? ¿Y quién dijo: bautícelos en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados? ¡Oh, qué doctrina tan gloriosa tenemos directamente del cielo! Directamente del cielo, directamente del cielo, directamente del cielo, directamente del cielo. ¡Hay aplausos, hay aplausos, hay aplausos! ¡Qué doctrina, qué doctrina, qué doctrina tan maravillosa! ¿Qué dice de la doctrina que nosotros creemos? Pablo dice: y si un ángel
os predicare diferente doctrina que la que hemos oído, sea maldito. Dice, hermanos, no se dejen engañar, porque si viene un ángel del cielo diciendo que el bautismo es el del Padre, Hijo y Espíritu Santo, no se lo crean. Oiga, que venga un ángel aquí y todos estamos aquí. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré. Y, un ángel. Silent, please. Y el ángel dice, ustedes adoran a Dios, pero están engañados. Se fija, yo sí sabía. El bautismo no es en el nombre de Jesús. Y dice Pablo, si un ángel viene del cielo predicándoles otra cosa, es maldito o anatema. Lo que nosotros queremos no se lo inventaron los misioneros. Es un mensaje directamente del cielo. Aquí está el Señor del universo que nos dio este mensaje. No sé si quiere aplaudirlo. Aquí está en esta mañana. No sé si quiere adorarlo, si quiere exaltarlo. ¡Qué mensaje de vida tan grande, tan maravilloso! En el capítulo 11, Hechos capítulo 11. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi un éxtasis, una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Oí una voz que me decía, levántate Pedro, mate y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y todo volvió a ser llevado arriba al cielo. He aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu, aleluya, qué bueno es ser sensibles al Espíritu. Qué bueno es ser sensibles al Espíritu. Aquí está el Espíritu de Dios. Aquí está el Espíritu de Dios. El Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos. Y entrados en casa de un varón, quien nos contó todo lo que había visto en su casa, un ángel, que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope, a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Y cuáles eran las palabras? De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Si has creído esta palabra y has hecho de Jesús tu Salvador, hay una promesa para ti. Serás salvo tú y tu casa. Tenga confianza que tu esposo va a ser salvo, tu esposa va a ser salva, tus hijos serán salvos, tus padres serán salvos. Hay una promesa de Dios para ti en este versículo. Y cuando comencé a hablar, verso 15, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues
les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo para estorbar a Dios? ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Porque el que no bautiza en el nombre de Jesús está estorbando lo que Dios ha dicho. Porque lo que Dios ha dicho es eso. Y dice, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Eso dijo Pedro. Y luego en el capítulo 15 del libro de los Hechos, Hechos capítulo 15, se convoca al gran concilio de Jerusalén debido a lo que sucedió con los gentiles. Entonces se reúnen los hermanos en Jerusalén, los ancianos, y viene Pablo y otros a Jerusalén. El versículo 12 del capítulo 15. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón, hablando de Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. 17, para que el resto de los hombres busquen a Dios. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Mi nombre. ¿Dónde está la iglesia de su nombre? ¿Dónde está la iglesia de su nombre? ¿Cuándo se invoca el nombre? Jacobo dijo en el concilio de Jerusalén: Pedro ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. ¿De qué está hablando? Del capítulo 10. Del capítulo 10, cuando Dios visita a los gentiles y dice: para tomar de ellos pueblo para su nombre, para el nombre de Jesús. Pero dice, sobre todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. ¿Cuándo se invoca el nombre para perdón de pecados? Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí se le invoca el nombre de Jesús para el perdón de pecados. En Hechos 2 se arrepienten y se bautizan 3,000 judíos. Pero en Hechos capítulo 8, el versículo 12 dice: y Felipe, descendiendo a Samaria, predicaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, y se bautizaban hombres y mujeres. Versículo 16. Entonces Juan les impusieron las manos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Quiere decir que los samaritanos también se bautizaron en el nombre de Jesús. Hechos 10:48. Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús, y le rogaron que se quedase por algunos días con ellos. Estos son gentiles. Se les invocó el nombre. Hechos capítulo 19. Después de que se me escapa. Pablo vino a Éfeso y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y Pablo les dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: con el bautismo de Juan. Pablo dice: Juan bautizó ciertamente con agua para arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Estos del capítulo 19 eran bautistas que había bautizado Juan el Bautista. Eran religiosos, ya eran bautizados, pero no eran bautizados en el nombre de Jesús. Hay gente que se bautiza con el bautismo de los muertos. Hay otros que se bautizan en el bautismo del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ninguno de esos bautismos es para el perdón de pecado. El único bautismo que es para perdón de pecado y que salva al hombre es el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 4 versículo 12.
Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Primero es Juan 2:12. Hijitos, os escribo a vosotros porque vuestros pecados os han sido perdonados en su nombre. Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Aquí está la iglesia del nombre del Señor Jesucristo. Colóquense de pie, por favor. Qué bendición saber que estamos en la verdad. Y no se lo inventó la iglesia apostólica o la iglesia pentecostal. Usted lo leyó, que fue directamente Dios el que lo hizo todo. Si usted no es bautizado en el nombre de Jesús, le animo a que se bautice en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados y recibas el Espíritu Santo. Esta doctrina es fundamental. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Efesios 4:5. Un Señor, una fe, un bautismo. Y no se refiere a otro, se refiere al único bautismo que enseña la Biblia, que es para el perdón de pecados. Vamos a orar a Dios, dándole gracias por la enseñanza de esta mañana. Bendito y eterno Dios, te damos gracias por la palabra que ha sido predicada. Del pueblo judío y del pueblo gentil has hecho un solo pueblo. Nació la iglesia que lleva tu nombre, nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, y toda lengua confiese que tú eres el Señor. Gracias por lo que nos has dado y lo que nos darás, oh Dios. A ti sea honra.